para poder restituirlos. Pero esta situación también, si la vemos desde la parte económica, al gobierno podría afectarle o no afectarle mucho porque tiene que desembolsar mucho dinero cuando está haciendo esta eh, unificación de los ministerios ya en diferentes. Yo escuchaba a personas cercanas al gobierno, al movimiento de ADN aquí en Loja, el presidente, el director provincial lo mencionaba, que están en este tema de que la gente está saliendo, algunos, de las instituciones públicas. No sé si en todo este tiempo usted ha tenido alguna experiencia, y lo dijo aquí, es verdad que le va a causar muchos problemas al gobierno, pero en el tema local no sé si ha tenido alguna experiencia con gente que ha salido, ha sido despedida de la institución pública o a nivel nacional. Bienvenido, abogado. Muy amable, Fabián, gracias por la invitación a este medio de comunicación muy importante para tener esa comunicación que necesita tener la ciudadanía y nosotros también. Respecto a tu pregunta, es muy importante manifestar de que nosotros habíamos hablado en un inicio que la ley de integridad y la ley de solidaridad no tenían primeramente no respetaban derechos y principios constitucionales. Obviamente, efectivamente, por eso se dio la derogatoria por medio de la sentencia constitucional. Nosotros advertimos en ese entonces de que se iban a generar problemas, por ejemplo, en el sector público, como eran los despidos intempestivos. Efectivamente, se dieron alrededor de 100.000 despidos, incluso a nivel nacional. De los cuales sí he tenido la oportunidad de participar, uno no aquí en la ciudad de Loja, sino más bien en la ciudad de Guayaquil, donde nosotros estamos ya con una acción de protección. Estamos esperando ya la sentencia para luego ir con proceso de lo que tiene que ver ya con la reparación económica, que es después de la acción de protección. Una vez que se obtiene la sentencia, se debe ir con la reparación económica, donde tiene que, por ejemplo, el servidor público ser restituido a su puesto de trabajo, además de, por ejemplo, los meses y también el monto que mande a pagar en este caso la misma sentencia de los derechos vulnerados por parte del funcionario público. Teníamos algunas preguntas con otro invitado aquí que era abogado y hablábamos este tema, ¿no? Y quiero pasarle esas preguntas que lo hacían aquí, no tenía la oportunidad de entrevistarlo al otro abogado, pero dentro de las preguntas decía que, a ver, si una persona estuvo 3 años, por ejemplo, trabajando dentro de la institución pública, ¿qué beneficios tiene cuando ha sido ya separado a una persona que ha tenido posiblemente unos 30 años, 25 años en las instituciones públicas? Y esas eran algunas de las preguntas. Otros han sido solamente por un año. La mayoría, y yo lo que veo con las preguntas, la mayoría está ya como decidida que lo van a votar del puesto de trabajo. Bien, es que, bueno, tendríamos ahí dos regímenes que se tiene que primero analizar. Una, por ejemplo, la estabilidad por más de 30 años. Han habido despidos, por ejemplo, sí, de un caso que tengo muy puntual, que es por supresión de partida, que es muy diferente al tratamiento por medio de la ley de solidaridad y la ley también, por ejemplo, y la ley de integridad pública. Entonces son temas muy diferentes. En este caso, por ejemplo, si una persona tiene ya 30 años, significa que estamos con un régimen que es de estabilidad laboral, ya sea bajo el contrato de trabajo o ya sea, por ejemplo, también por medio del nombramiento público de la LOCEP. Entonces hay estabilidad laboral. Para que haya ese despido tiene que haberse primeramente haber un sumario administrativo y luego de eso tuvo el derecho a ejercer. Pero en esta ley de solidaridad, cuando hay a ver, ¿cómo le digo? Lo que dice la ley exactamente, pero la desvinculación cuando les van a hacer una evaluación, la evaluación. La evaluación de los perfiles era para simplemente con el informe técnico, tanto de talento humano con el informe, con la firma del director, era para poder desvincular al servidor público. Porque no decía que no era una evaluación de desempeño que anteriormente ya tenía la LOCEP, sino que era para evaluar el desempeño, ¿no es cierto? Pero con eso se dieron, pero vuelvo a repetir, ahí no se estaba dando la transparencia que necesitaba el perfil del profesional. Por lo tanto, por ejemplo, ahora las personas que estuvieron y por ejemplo, fueron despedidas, tienen la oportunidad de plantear esa acción de protección para ser reintegrados a la institución pública donde estaban laboral, sea bajo la modalidad de contrato, sea bajo la modalidad de nombramiento provisional. Pero por otro lado, por ejemplo, si la persona, como la pregunta anterior,
tiene ya más de 30 años, significa que ya estaba con un nombramiento definitivo. Si esto está bajo el contrato colectivo o bajo también el código de trabajo. O también por medio de la LOCEP está con el nombramiento definitivo, ¿no es cierto? En este caso, por ejemplo, ahí tendría que haberse aplicado otras normas. Igual tiene que llegar a una acción de protección si es que en este caso hubo una vulneración de derechos respecto al despido. Porque no nos olvidemos que para los dos regímenes tiene que haber que primero el debido proceso y el respeto a los derechos constitucionales, como por ejemplo el derecho a la defensa, la presunción de inocencia. Entonces, por ejemplo, actualmente el gobierno va a tener un déficit económico, como lo preguntabas tú, por ejemplo, de las personas que fueron desvinculadas. Todo este tiempo que no estuvieron ya laborando tiene que ser remunerado y aparte tiene que tener una compensación económica más la restitución a su puesto de trabajo y asimismo las disculpas públicas que se las tiene que pedir de ley en toda acción de protección. Cuando dice el debido proceso, ¿a qué se refiere, abogado? Por ejemplo, el debido proceso, cuando hablamos, por ejemplo, de la calificación de los perfiles, primero tiene que haber una evaluación del desempeño laboral, ¿no es cierto? Entonces, el profesional tenía la oportunidad, en este caso, de justificar cuál ha sido su desempeño durante el periodo de trabajo, y hacer, porque con la LOCEP se la hacía una vez al año. Con la nueva propuesta de la Ley de Integridad Pública se decía que eran 2 veces al año, ¿no es cierto? Pero tenía que justificar el trabajador. No que venía un informe de talento humano de manera directa diciendo tú no has cumplido con cierto trabajo. Entonces, ese es un debido proceso, que te den el derecho a la defensa, que tú puedas justificar, estas han sido mis actuaciones o mis actividades dentro del sector privado, dentro del sector laboral, dentro de mis actividades, dentro de las 8 horas que yo tengo que cumplir. Yo he realizado tales actividades. Entonces, por ejemplo, ahí el perfil y la evaluación de desempeño tiene que ser favorable. En caso de no justificarse, obviamente tiene que ser si hay una restitución, por ejemplo, ha sido separado de sus funciones, pero si lo regresan al Estado y le ponen a hacer una tarea que no tiene su perfil, por ejemplo, ¿qué es lo que tendría que hacer este empleado público? Bueno, el artículo 22 de la Ley Orgánica del Servicio Público es muy clara. Por ejemplo, dice negarse por escrito a ciertas actividades que no le competen. Porque para hacer estos cambios hay el traslado y el traspaso de partidas, incluso hay cambios administrativos. Pero, por ejemplo, para eso también tenemos que respetar tanto el perfil profesional, respetar el sueldo del profesional o del puesto de trabajo, pero que sigan siendo sus mismas funciones. En este caso, por ejemplo, si el funcionario público tiene algún problema con respecto a este cambio, él tiene que manifestarse por escrito ante la Oficina de Talento Humano, decir, vea, este no es mi perfil. Un ejemplo claro, por ejemplo, si yo soy médico, ¿no es cierto? Y me ponen a hacer un trabajo de estadística, entonces, por ejemplo, estamos viendo que no estamos en los perfiles, porque estamos de un perfil operativo a un perfil administrativo. Entonces, en ese caso sería la vulneración de un derecho de que, por ejemplo, te ponen a hacer actividades que se lo puede tomar como, por ejemplo, un acoso laboral. Claro, porque posiblemente es algo para que se sienta desmotivado y en algún momento renuncie. Efectivamente, eso sería más o menos el hostigamiento que se hace al funcionario público desde ese punto de vista. Bien, ¿cómo ve el tema usted político? Estábamos hablando hace un momento sobre las manifestaciones a nivel nacional, aprovechando la presencia de usted. ¿Cuál es su lectura a lo que está pasando actualmente con las organizaciones sociales específicamente? Mira, Fabián, yo soy muy claro. En Ecuador vivimos actualmente hechos decisivos. Que convergen, por un lado, el alza del diésel. El alza del diésel es una convocatoria también a la asamblea, que son dos problemas que están, ¿qué te digo? O sea, emergentes en este momento, ¿no es cierto? Incluso mediante el referéndum, los dos son detonantes para el reflejo de esta medida, tanto la paralización del sector indígena, como también, por ejemplo, una resistencia hacia el gobierno, porque él está tratando de poner una constituyente. Pero vamos al alza del diésel, por ejemplo, de 1.80 a 2.80. Significa que por galón, tras el decreto ejecutivo del 126 del 13 de septiembre del 2025, este cambio no es solo un número. Tenemos que tener claro que esto afecta también a la agricultura, a la distribución, al transporte, a la movilidad, al bienestar. Y también, por ejemplo, también eso que encarece la canasta básica. Y aquí tenemos que tener un dato bien exacto, que es un conjunto de bienes esenciales. Por ejemplo, mira, la tarifa de la canasta básica está en $812 con 64 centavos. Sí.
Y eso estamos hablando de cifras estadísticas. Por otro lado, por ejemplo, en el 2024, la canasta básica estuvo en 795. Pero aquí tenemos que hacer una referencia, que mira, la diferencia es de 16.89 dólares para la diferencia del sueldo básico unificado, que es de 470 dólares. Entonces, mira, estos problemas generan una, por ejemplo, inestabilidad política, una estabilidad económica, una estabilidad social, que por ejemplo el alza regenera una revolución masiva, yo lo llamo. ¿Por qué? Porque no nos olvidemos que las protestas de los indígenas son los bloqueos de cierres de vías, por ejemplo, incluso han habido detenciones por parte del Estado, muerte, una persona fallecida, 80 personas detenidas. Pero, por ejemplo, no nos olvidemos que esta es una crisis social, es una crisis constitucional, este es un choque entre el reclamo legítimo del pueblo y la estructura del Estado. Por un lado, yo estoy totalmente de acuerdo que tienen que haber las manifestaciones cuando uno no se está totalmente de acuerdo y eso con es parte de las manifestaciones. Ya, efectivamente, el artículo 98 de la Constitución dice que sí, pero por ejemplo no nos olvidemos que la Constitución también nos dice que hay unos límites que se deben respetar para esto. Por ejemplo, mira, el artículo 326, numeral 15, manifiesta que las manifestaciones no pueden privar el sector público, por ejemplo, el transporte, la salud, la educación, la movilidad humana. Entonces, por ejemplo, para eso las manifestaciones también tienen un límite y tienen que ser respetadas. Pero, por ejemplo, ¿qué ha pasado? Tampoco el vandalismo, ¿no? Nadie estamos, creo, de acuerdo en eso. Es que el vandalismo ya es otro tipo de acción, pero tampoco lo podemos calificar como terrorista, como esa parte del Estado. Porque no nos olvidemos que, por ejemplo, ahí estamos vulnerando dos principios fundamentales. Primero, de la persona detenida. No puede ser acusada por terrorismo. ¿Por qué? Porque se estaría vulnerando el debido proceso. Y el segundo, más importante, la presunción de inocencia. ¿Cómo se puede calificar a una persona de manera flagrante que es terrorista? No, pues primero tiene que pasar un proceso, el debido proceso. Tiene que haber que, por ejemplo, la acusación, la instrucción fiscal. ¿Qué dice la Constitución con respecto a eso? Que el artículo 98 dice que el derecho a manifestarse de manera pacífica, incluso hay sentencias constitucionales que amparan este derecho. Por ejemplo, si no estás de acuerdo con ciertas comunidades, las comunidades, por ejemplo, indígenas, salen ahora a manifestarse, tienen el derecho a no estar de acuerdo con ciertas medidas tomadas por parte del gobierno que afectan a la economía no solo de un sector. Seamos claros en esta parte como ciudadanos, es el sector de todos los ecuatorianos a nivel nacional. La canasta básica afecta, si nosotros solamente con el subsidio del 1.80 a 2.80 van a subir todos los productos básicos, por ejemplo en alimentación. No nos olvidemos que la mayoría de los productos que compramos nosotros en el mercado vienen de otras partes de la provincia del Ecuador. Entonces no nos olvidemos que eso es un gasto y es un deber del Estado. Proteger a los ciudadanos, no inflarlo con más impuestos, porque eso llegaría a más inflación. Lo que está llegando con este momento al quitar un subsidio, Fabián, es que, por ejemplo, el Estado está tratando de dividir aún más la inestabilidad económica de los ecuatorianos. Por ejemplo, quiere crear más desigualdad entre el sector, como se lo ha mencionado anteriormente con algunos sociólogos, la clase media, la clase alta. No, quiere abrir otra brecha más. O sea, llegar a una extrema pobreza en otro lado. Pero ¿cómo lo veríamos en ese aspecto? Por ejemplo, yo estoy totalmente de acuerdo con la manifestación del sector indígena. En algunos aspectos, como por ejemplo, que la agricultura se ve afectada. Y nosotros no olvidemos que la agricultura es un medio económico que sostiene al Ecuador. Primero, por la alimentación propia del Estado. Y segundo, por ejemplo, que nosotros también somos un país que exporta, ¿no es cierto? Exporta alimentos a otros países. Pero este incremento del combustible no solo genera un problema en el sector agrícola, sino que también se genera un problema en el sector del transporte, en el sector de la educación y en el sector de la canasta básica familiar. Quiero agradecerle, abogado. Hay muchas cosas que podríamos seguir dialogando en otra oportunidad. Le invito para seguir hablando de muchos otros temas de lo que está pasando en nuestro país por situaciones de tiempo. Quiero agradecerle. Estuvo con nosotros el abogado Frank Castillo haciendo este análisis de lo que pasa en nuestro país. Si Dios lo permite, el día de mañana estamos con nuevos invitados aquí en este espacio de radio con sabor a casa. Mau, nos despedimos también de nuestros amigos oyentes. Claro que sí, que tengan un buen inicio de semana y para que el día de mañana igual nos sigan acompañando con Radio con Sabor a Casa porque tenemos temas muy interesantes cada día. Así es, muy buenos días.
Bueno, A continuación, ta 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 tan.